por hombres y por mujeres. Entonces, el consumo de ultraprocesados se vincula con las principales causas de muerte en nuestro país. Pero también el cáncer es una importante causa de muerte. Un estudio en Francia que siguió más de 100.000 individuos durante 18 años encontró que con cada aumento de 10% en el consumo de ultraprocesados había un aumento de 10% del riesgo de cáncer en general y cáncer de mama. Estos son algunos de los indicadores y también empieza a haber cada vez más estudios que demuestran que las personas que tienen un alto consumo de ultraprocesados o tienen un importante consumo de ultraprocesados, que tienen alrededor de 4 porciones diarias de ultraprocesados, ¿no?, se asocia con un 62% mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Es decir, el cambio de estos alimentos naturales por alimentos diseñados en laboratorios, llenos de ingredientes artificiales, saborizantes, colorantes, aglutinantes, es decir, una combinación, un cóctel de aditivos, pues está teniendo impactos muy importantes en la salud. Y las recomendaciones a las que estamos llegando, estaremos más adelante viendo otras recomendaciones, son implementar políticas para reducir el consumo de ultraprocesados, como prohibición de estos productos en escuelas, que todavía en México no se cumple, la regulación de su publicidad, que todavía no se cumple en México, un aumento en el impuesto a bebidas azucaradas hasta 20%, nos quedamos a la mitad de lo recomendado, y la inversión en mercados locales y la agroecología. Implementar políticas para reducir la producción y el uso de plásticos de un solo uso, desarrollar lineamientos y protocolos vinculantes para asegurar que las políticas públicas para la promoción de dietas saludables y sostenibles sean salvaguardadas del conflicto de interés y así asegurar el desarrollo de políticas en interés público. Porque siempre, una y otra vez, ¿no?, lo vimos en la ley, en la propuesta que hay de ley de economía circular, lo estamos viendo en todos lados, está la interferencia de la industria para garantizar, mantener sus expectativas de ingresos económicos. Y cuarto, llevar a cabo medidas para asegurar que las empresas de productos y bebidas ultraprocesados rindan cuentas por prácticas que dañan a las comunidades, al suministro de agua y a los suelos. Antes de pasar la palabra a Gustavo Ampugnani, que nos va a hablar de todo el impacto que tiene ambiental estos productos y en general esta forma de consumo, nada más quisiera citar esta parte del vínculo entre estas empresas que producen ultraprocesados que generan todos estos daños a la salud, ¿no?, con cuál es la cantidad de envases plásticos producidos anualmente en toneladas, y pues curiosamente vemos que está encabezada por Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, ¿no? Todas estas empresas pues muy vinculadas al cambio de hábitos alimentarios y a todas estas enfermedades. Dejo la palabra a nuestro compañero Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace en México. Gracias, buenos días. Gracias, Alejandro. Bueno, primero que nada, felicidades y bienvenida a la campaña Cuida tu salud, cuida el planeta, porque creo que abarca o trata de abordar más bien de manera integral el impacto de los ultraprocesados, no solo en la salud, y tú ya comentabas cuáles son los impactos brutales que tiene este tipo de productos en la salud de las personas, sino también el impacto que tiene en el medio ambiente. Y este impacto de los ultraprocesados en el ambiente se mide con plástico, con basura plástica. Los datos sobre contaminación plástica realmente son aterradores, son muy dramáticos para el planeta. Hace 5 años, en 2018, la Organización de Naciones Unidas dedicó el Día Mundial del Medio Ambiente a la lucha contra la contaminación plástica. En ese entonces, la ONU planteaba repensar de manera urgente la manera en que se producían, se usan y se gestionan como residuo los plásticos en todo el mundo. Ya en ese año se estimaba que la producción mundial de plásticos podría estar cercana a las 500 millones de toneladas anuales para el año 2020.
Y en el informe que hoy se presenta por la Alianza, nos dicen que actualmente se están produciendo 460 millones de toneladas por año de plástico, o sea, muy cerquita de estos pronósticos tan funestos de la Organización de Naciones Unidas. Peor aún, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se vierten 8 toneladas al mar por año de plásticos, de residuos plásticos, que equivale a un camión de basura por minuto. O sea, imaginen un camión de basura que vemos en las calles de nuestras ciudades virtiendo plásticos en los océanos cada minuto. Si no se revierte esta situación, para el año 2050 puede haber más plásticos que peces en los océanos. Y esto sería realmente terrible porque significa que en poco menos de 100 años la sociedad industrial ha provocado tal desastre de magnitud planetaria al poder llegar a tener más plástico en los océanos que peces. Y digo 100 años porque realmente el plástico o la invasión del plástico, la plastificación de nuestras vidas es bastante reciente. ¿Sí? Tiene alrededor de unos 50 años que se ha masificado el uso del plástico en muchos productos. Otro dato importante que nos presentan en el informe: cada minuto se compra 1 millón de botellas de plástico que envasan bebidas azucaradas. Ahora bien, el 80% de los plásticos que se producen en el mundo permanecen en el ambiente. O sea, se convierten en basura. Y además tardan un promedio de 550 años en degradarse. O sea, estamos heredando este problema a generaciones que aún no existen, digamos, no han nacido, personas que no han nacido. Y como les decía, esta plastificación de nuestras vidas tiene si acaso 50 años, pero por otro lado la rapidez con que se ha adoptado el plástico nos puede estimular también a ser igual de rápidos para limitar drásticamente su producción y su uso. El volumen de plástico que se produce en un año equivale al peso total de la humanidad. Esto para que podamos concebir de manera gráfica, si se quiere, la dimensión del problema relacionado con el medio ambiente. Ahora, este impacto de los plásticos relacionados a los ultraprocesados en el ambiente también es generalizado. O sea, no debe concebirse como la parte final cuando se desechan estos productos, estos envases, sino que se tiene que tener en cuenta todo el ciclo de vida. Y al tener en cuenta todo el ciclo de vida de los plásticos, hay una relación muy directa con las compañías de combustibles fósiles. Un poco en esta gráfica última que mostraba Alejandro, donde se ven las marcas de estas empresas que comercializan estos productos. Bueno, muchos de estos productos que usan estas empresas, el 99% de estos plásticos están fabricados con derivados de combustibles fósiles. Hace unos años, se presentó un informe, Greenpeace presentó un informe que se llamó En las entrañas de la emergencia climática, cómo las empresas de bienes de consumo están alimentando la expansión de plásticos de las grandes petroleras. Y justamente ahí se identificaba a estas marcas de este estudio que mencionaba la diapositiva, bueno, la lámina de Alejandro, y con esto se revelaba de alguna manera la conexión en las cadenas de suministro entre cada una de esas empresas que están mencionadas ahí, con por lo menos una empresa de combustibles fósiles y o petroquímica. Todas, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelez, Danone, Unilever, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Mars, compran sus empaques de fabricantes que tienen su suministro de resina plástica o petroquímicas
o petroquímicos de empresas muy conocidas, grandes multinacionales del petróleo como ExxonMobil, Shell, Chevron, Ineos y Dow Chemicals. Entonces, esta relación también tiene que ser tenida en cuenta cuando estamos hablando del impacto de los plásticos que utiliza la industria de los ultraprocesados en el medio ambiente. Y la relación directa también con el cambio climático, porque estas empresas de combustibles fósiles que generan los derivados para basar estos productos ultraprocesados, pues bueno, son la causa raíz y principal del problema que estamos enfrentando como humanidad, que es el cambio climático. Ahora, donde más se ha visualizado el impacto ambiental de los plásticos es en los ecosistemas marinos. Y en los años 2019 y 2020, Greenpeace junto a otras instituciones realizó varios estudios. Uno sobre el impacto de la contaminación de plásticos en peces comerciales de México. Ahí se encontró que el 20% de los peces muestreados tenían plástico en su estómago. En el año 2020, otro estudio también realizado por Greenpeace, ahora en 8 áreas naturales protegidas costeras, encontró plásticos en superficie del mar, en columnas de agua y en el fondo marino. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues bueno, significa que nuestras decisiones de consumo repercuten en los sitios más alejados y protegidos del país. De las marcas de esos plásticos, nuevamente, resaltan las empresas que comercializan productos ultraprocesados. Principalmente productos de un solo uso como las botellas. ¿Y cuáles son las marcas? Pues bueno, nuevamente, estas marcas que rankean en la parte de arriba de la gráfica, Coca-Cola y PepsiCo. Ahora, en ambos informes, en la presencia de plásticos en peces de uso comercial en México y en áreas naturales protegidas, buena parte de los residuos de plástico corresponden a botellas y tapas. Entonces, nuevamente, esto demuestra la gran responsabilidad que tienen las empresas del sector bebidas, como las principales refresqueras que aquí se mencionan. Coca-Cola, por ejemplo, pone en el mercado cerca de 120.000 millones de botellas desechables, o sea, de un solo uso, por año. Esto equivale a 3.800 botellas por segundo. Entonces, no solo ofrecen un producto altamente dañino para la salud de las personas y que genera adicción, como ya explicaba Alejandro, sino que inmediatamente se convierte en un residuo que se desecha y que va a parar a los mares, a las áreas naturales protegidas de México. Ahora, ¿qué está pasando en términos de regulación? Alejandro mencionaba la Ley de Economía Circular, la Ley General de Prevención para la Gestión Integral de los Residuos, o LPGIR. Son como los marcos regulatorios que se han estado discutiendo en el Poder Legislativo, pero que lamentablemente nosotros creemos que están ofreciendo falsas soluciones a este problema. Por un lado, porque tratan de hacernos creer que reciclar este tipo de desechos es la solución, y esto no es así, y el informe retrata muy bien cuáles son las implicaciones de ese reciclaje, entre comillas, o infrarreciclaje, como se menciona, como se señala en el documento. Pero sobre todo porque evade estos marcos regulatorios la responsabilidad de las empresas. Porque si bien, digamos, las personas como consumidoras pueden llegar a tener algún tipo de responsabilidad por la opción de compra que pueden tomar, en realidad la gran responsabilidad, la principal responsabilidad recae en estas grandes empresas. Y estos marcos regulatorios, que por cierto la LPGIR va a discutirse nuevamente en el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados, tiene que incluir algo que los senadores no han querido incluir, y nuevamente por la captura de la política pública por parte del sector industrial, o sea, que no dejan que los marcos regulatorios realmente protejan el medio ambiente o la salud de las personas. La Cámara de Diputados debe incluir la responsabilidad extendida al productor durante todo el ciclo de vida de estos productos,
desde el diseño, el diseño para qué? Primero, bueno, para prevenir estos residuos, la reutilización de ciertos empaques, embalajes, o quizás más profundo es hacerse cargo de estas cosas. Como les decía, esto de la responsabilidad extendida al productor es algo que estos marcos regulatorios no incluyen. Y esto nuevamente retrata el gran poder de la industria de ultraprocesados y de los plásticos, que no quiere hacerse cargo de esta responsabilidad. Además, creemos que estos marcos regulatorios deben tener objetivos de transición muy claros a sistemas de reutilizables o de rellenado. O sea, lo que hay que hacer es pensar planes de transición para que estos productos desechables se reduzcan de manera significativa y que la manera en que que se entreguen o se comercialicen ciertos productos sanos, de preferencia, sean reutilizables y que las empresas se puedan hacer cargo. Entonces, con esto creo que queda muy claro esta responsabilidad que tienen estas empresas, que es doble. Por un lado, por el tipo de productos que ofrecen, y por otro lado, cómo comercializan esos productos, haciéndole el juego a la industria plástica, y que en la base de esta industria están nuevamente las compañías de combustibles fósiles, nuevamente, que son las principales responsables de uno de los principales problemas que tenemos como humanidad, que es el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y ahora le vamos a dar la palabra a Mercedes López, directora de Vía Orgánica, porque siempre es necesario tener una visión más allá. Esta campaña justamente está dirigida a bajar el consumo de ultraprocesados, está dirigida a que se implementen políticas que bajen el consumo y que también se implementen políticas para el tema de la reducción inmediata de los desechos plásticos. Pero detrás de esto hay sistemas, y hay sistemas alimentarios que están cargando, ¿no?, la dirección de nuestro consumo hacia estos productos. Entonces, Mercedes. Muchas gracias, Alejandro, y celebro esta campaña. Cuida tu salud, cuida el planeta, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo, y que ya algunos de los aspectos han sido detallados tanto por Alejandro Calvillo como por Gustavo. Yo creo que tendríamos que reflexionar en el origen, cómo hemos llegado a este caos, cómo hemos llegado a esta situación y por qué. Y tenemos que partir de un modelo de consumo nada sustentable en el mundo, un modelo donde estas grandes empresas, sumadas a otras empresas que están en el ámbito extractivo, petrolero, en el ámbito del campo, nos han llevado a esta situación con regulaciones laxas y acciones laxas también por parte de muchos gobiernos en el mundo. Me parece que es muy, muy importante hacer esta reflexión y pensar, bueno, estamos en este caos, pero hay alternativas también que tenemos que tomar y que se tienen que tomar a nivel internacional de manera muy firme. Yo quisiera analizar el tema de la producción de alimentos, el procesamiento o la transformación y el consumo también, desde estos tres grandes ámbitos, para que podamos hacer un análisis y pensar que si bien la agricultura, el modelo de agricultura industrial como está planteado en el mundo, con desperdicio de agua y contaminación también, con el uso excesivo de agrotóxicos, el uso de semillas genéticamente modificadas, con la producción de gases de efecto invernadero en el campo, pero también con las reses y con una serie de animales también, y los daños a la salud de las que ya nos habló Alejandro Calvillo aquí, que son muy fuertes y que crearon una pandemia, pues se pueden revertir. Se habla de que este modelo de agricultura industrial contribuye con el 40% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Que está contribuyendo fuertemente a calentar el planeta.
Es fundamental entonces avanzar en este sentido hacia otro tipo de modelos. A nivel de transformación de los alimentos y las bebidas industriales que están proliferando y que hicieron que se abandonara la alimentación tradicional, que en México estaba basada en la milpa, un sistema holístico que incluía maíz, frijoles, calabaza, chayotes, quelites, toda una serie de alimentos fundamentales y sanos para la población. Bueno, pues se abandonó este modelo y al campo a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se empezaron a importar semillas y granos mucho más baratos, con la explotación de las y los campesinos, también considerando pues el tipo de forma como los produjeron y pues la huella de carbono por traer semillas y granos de otros países en lugar de incentivar al campo y producirlos aquí y apoyar a las y los campesinos. Entonces, bueno, a nivel de transformación también tenemos que analizar cómo estas grandes empresas y compañías están produciendo los alimentos y bebidas industriales plagados, ya sabemos, de sales, de azúcares y de grasas, pero tampoco se habla si contienen semillas o alimentos genéticamente modificados, y tenemos que reflexionar en que este tipo de producción viene acompañado del glifosato, que es un herbicida cancerígeno y que está creando daños. Entonces aquí tenemos problemas de salud muy fuertes, aparte de los temas de obesidad que ya mencionó Alejandro y desnutrición, y que justo la pandemia de COVID afectó mucho más a las personas con este tipo de problemas de salud por un consumo alto en ultraprocesados. A nivel de consumo también, bueno, yo creo que esta es una parte muy importante. Ya Gustavo habló de que las empresas no se comprometen y son las principales emisoras y productoras de plásticos de un solo uso que no son reciclables y que están contaminando el mundo. Entonces aquí es muy importante trabajar en esta parte, en obligarlas, como en otros países de Europa, a que no se usen este tipo de empaques también, digo, aparte de revisar el contenido. Y ya desde la Alianza por la Salud Alimentaria avanzamos mucho en el etiquetado frontal, pero hace falta también revisar estos envases y este tipo de contenidos para que sean mucho más saludables. El tipo de consumo, aunque yo estoy de acuerdo también con Gustavo cuando dice el problema de los ultraprocesados o de este tipo de alimentación no solo es un problema personal de las personas, tiene que ver con gobiernos, empresas y políticas públicas, pero también creo que podemos contribuir desde nuestro ámbito, no comprando en supermercados, no optando por estos productos envasados, llevando nuestras bolsas, llevando nuestros contenedores de agua para no estar comprando estas bebidas, ni siquiera agua embotellada. Me parece que esta parte es muy, muy importante, y yo les planteaba, ante todo este caos, sí hay alternativas. Este modelo de agricultura industrial se puede transformar a un modelo regenerativo, y no es algo que se comente aquí a nivel personal. Hay iniciativas a nivel internacional. El Acuerdo 4x1000 de París habló de que había que avanzar hacia sistemas de producción de alimentos sustentables, orgánicos, regenerativos, agroecológicos, para enfriar el planeta. También en 2019, el segundo simposium de agroecología de la FAO en Roma tuvo el compromiso de gobiernos de diferentes instancias de avanzar hacia lo agroecológico, justo porque este tipo de cultivos ayudan a capturar, secuestrar el carbono del medio ambiente y regresarlo a la tierra, humedecerla, enriquecerla y enfriar el planeta. Estas son alternativas. Hacen falta políticas públicas más integrales, regenerativas en el país y en el mundo también, que se impulsen. Hace falta apoyar a las y los campesinos para la recuperación de la milpa, y nosotros decimos desde Regeneración Internacional, que es una red que pugna por impulsar esta agricultura regenerativa, pues junto con agaves y acacias, que también
México es semidesértico y muchos países en el mundo, y hay muchos agaves y acacias que se desperdician, se pierden, se cortan, y estas plantas tienen una alta capacidad de capturar el carbono. Hay que comprar de manera alternativa, hay muchas alternativas aún en grandes ciudades como la Ciudad de México, que es semirural también. Hay que comprar en los tianguis, a las marchantas, hay que ir a los mercados, a las cooperativas que se conformaron a raíz de la pandemia, platicar frente a frente con las personas que producen los alimentos, que nos cuenten cómo produjeron este maíz azul de mi tortilla, cuánto tiempo les llevó, si usan químicos o no, y pagar un precio justo, porque también es fundamental dignificar el trabajo de la comunidad campesina que nos alimenta y que es la que vive en más pobreza y que además tiene muchos problemas de desnutrición. Optar por comprar sin envases y estos productos, evitar los productos ultraprocesados, un agua natural con tantas frutas que hay en México, tanta maravilla de productos con azúcar natural, de caña, un poco de azúcar, digo, esto nos libera de todo este tipo de alimentaciones, ¿no? Esto nos ayudaría y contribuiríamos también mucho en enfriar el planeta, fortalecer la economía campesina con un pago justo, evitar la migración, que es otro de los grandes problemas también que existen en nuestro país y en el mundo, y creo que nos ayudaría también mucho a fortalecer la soberanía alimentaria, la salud de las personas y pues recuperar toda esa serie de platillos y de alimentos maravillosos. México tiene alrededor de 600 platillos y alimentos basados en el maíz y recibió el nombramiento su comida de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces tenemos que recuperar toda esta tradición con políticas públicas y trabajar pues coordinadamente como lo estamos haciendo desde la Alianza por la Salud Alimentaria. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Antes de pasar a preguntas y respuestas, la gente que nos sigue en Facebook pueden enviar sus preguntas. Sí es importante mencionar y subrayar que esta campaña se enfoca específicamente en los productos ultraprocesados, ¿sí? Y que es muy importante reconocer estas identidades culturales, esta cultura alimentaria que tenemos nosotros. Es decir, no se trata solamente, ¿no?, de estos impactos en salud y de estos impactos en contaminación plástica, que consideramos muy importantes, que es donde estamos centrando la campaña, sino también comunicar, ¿no?, que este modelo de consumo, estos productos están afectando, ¿no?, una identidad cultural, ¿sí?, que tiene una de las culturas alimentarias más ricas de este planeta, que desgraciadamente se ha venido perdiendo por la invasión de los ultraprocesados, y que también, ¿no?, esto está afectando la cuestión de la sostenibilidad del modelo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y la importancia de estar aquí, ¿no?, organizaciones que tenemos una especialidad diferente, pero no por tener una especialidad diferente no estamos viendo el conjunto, y que es necesario ver el conjunto para poder actuar simultáneamente en todos estos niveles que es urgente, ¿no?, enfrentar. Pues no sé si hay alguna pregunta aquí en la sala o por parte de Facebook. Acá atrás tenemos una pregunta. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se puede identificar. Claro que sí, mucho gusto. Licenciado Gerardo Olivier. Mi medio es una agencia, periódico, revista y un medio digital de prensa internacional. A sus órdenes. Antes que nada quiero felicitarlos y tengo algunos comentarios que hacerles. Miren, yo he estado en algunas exposiciones donde me ha tocado, sí, así, bueno, rapidito. Por ejemplo, los platos, los vasitos, los cubiertos, todo lo que se utiliza para comer. Cuando termina uno de usarlos, se los come uno, y hay de diferentes sabores. Dije yo, pues cómo increíble, o sea, en lugar de tirarlo se lo come uno. Pues qué buena solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, la basura, mucha gente la utiliza para, en lugar de tirarla al camión de la basura,
la utiliza como abono para las plantas también. Entonces, en resumen, mi pregunta sería, ¿qué solución darían ustedes para que las botellas reciclables, como dice que no es la solución, cuál sería la solución? ¿Qué tipo de envases recomendarían pues, para los refrescos, las aguas embotelladas, todo eso? Porque, por ejemplo, el aluminio pues se recicla, la gente no lo tira porque pues, cuesta mucho dinero y se recicla. O sea, yo no he visto que la gente tire los envases de aluminio porque lo reciclan, muchos de estos viven. En fin, y me gustaría saber, en este caso, la guerra de Ucrania y Rusia, cómo está afectando al planeta en cuanto pues, la labor que ustedes están llevando a cabo. Y muchas gracias y felicidades. Un último comentario. Hay plumas, que también las he visto, y lápices, que son biodegradables. Cuando termina uno de usarlas, al final tienen unas semillitas y se siembran y crecen plantas de diferentes tipos. Esa también es una solución. Si todo eso se hiciera una norma obligatoria, pues ayudaría mucho para evitar la contaminación del planeta. Y felicidades. Sí, gracias. Brevemente, por los ejemplos que usted da, se refiere pues, como a productos que son compostables, ¿no? Y aquí hay que hacer una diferenciación que es muy importante, porque también la industria busca presentarnos algunos materiales como biodegradables, pero el plástico, en términos técnicos, sí es biodegradable, pero se degrada en 450 años, ¿sí? Entonces, creo que hay que diferenciar, y para esto también los marcos regulatorios tienen que ser muy precisos, de aquellos productos que son, o envases o empaques que son compostables, o sea, que se pueden compostar y regresar, o pueden ser parte de una composta y puede ayudar a esta regeneración también de la tierra que comentaba Mercedes, ¿no? Como abono. Ahora, hay que tener en cuenta también que no hay que caer en generar nuevas industrias que le quiten tierra a la producción de alimentos para producir plantas que luego van a ser utilizadas para producir empaques compostables. Entonces, hay que como que diferenciar esto, porque si no, si entramos en esta lógica de que todos los productos sean compostables, esto también va a generar una nueva industria que le va a empezar a quitar tierra a la producción de alimentos, ¿no? Hay que estar como muy consciente de esta posible competencia, pero nuevamente acá yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos, y como decía Alejandro, abordar el tema desde su integralidad, es si son necesarios estos productos, porque puede llegar a tener un empaque reutilizable, pero un refresco, la verdad, no es necesario, o sea, no satisface una necesidad básica humana, o sea, hay una necesidad creada por la publicidad de estas empresas para consumir estos productos. Entonces, desde nuestro punto de vista también, lo primero es rechazar este tipo de productos, porque no son necesarios, ¿sí? Ya luego puede haber otro tipo de productos, usted mencionaba botellas de agua, bueno, de preferencia, que sean en envases que puedan ser retornables y de los cuales la industria también se haga cargo. Y vamos, no está tan lejano cuando las botellas antes eran retornables, ¿no? Incluso los garrafones de agua, bueno, también son retornables de plástico, pero antes eran de vidrio y tiene una durabilidad mayor y el impacto en el medio ambiente es menor. Sí, respecto a su pregunta de cómo está afectando la guerra actual esta situación, bueno, hay una contaminación de la tierra muy, muy fuerte, destrucción de cultivos por estos bombardeos que se están efectuando también, pero se elevaron muchísimo los precios de los alimentos también. Sabemos que el maíz es uno de los granos que más se comercializan en el mundo. Se incrementó el precio del maíz, del trigo, del arroz, y esto pues impacta mucho la economía mexicana también, porque México importa la tercera parte del maíz que consume. Entonces aquí es fundamental también regresar al campo, apoyar para la producción del maíz que necesitamos y pues ser autosustentables en ese sentido, ¿no? El tema de la alimentación es muy sensible y un país que no produce lo que consume, pues
se mantiene de manera vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una propuesta MIAF, que es milpa intercalada con árboles frutales del INIFAP, del doctor Antonio Turrent, que incentivándola nos dice, en corto plazo podríamos ser autosustentables en productos como el maíz y la milpa también para recuperar estos alimentos. Yo nada más agregar una consideración. Vivimos en una sociedad donde las externalidades, ¿sí?, han sido el impacto mayor de esta práctica económica. Pongamos un ejemplo, ¿por qué se producen y se permite la producción de jabones que no se degradan rápidamente? ¿Sí? O sea, tendría que ser una condición. ¿Por qué? Porque esos jabones van al agua, el agua va a los ríos van al mar, ¿no? Entonces, vivimos en una economía donde las ganancias a corto plazo es lo que determina la actividad productiva y nunca se están considerando los impactos, esas externalidades de las que se hablaba, ¿no?, de esta responsabilidad ampliada, ¿no?, de estas corporaciones. O sea, si yo meto un producto al mercado que me da ganancias, pues también me tendría que hacer cargo de las consecuencias del consumo de ese producto, ¿no? Y no ocurre. Mencionamos el impuesto a las bebidas azucaradas, quedó al 10%, se recomendaba que mínimamente fuera el 20%. ¿Y quiénes son los que sufren más esto? Vean los datos en diabetes, son las poblaciones más vulnerables del país, ¿no?, las que no tienen un diagnóstico a tiempo, los que llegan a consulta ya con una retinopatía diabética o con pie diabético sin saber que tenían diabetes y pues ya están encaminados a llevar una vida, ¿no?, pues con problemas muy fuertes, no solamente en salud, sino para la economía de sus familias. Pero ese es el tema, esa no responsabilidad, ¿sí?, y esa vista únicamente de corto plazo y de la ganancia inmediata y la captura del Estado para que todas las políticas de las que estamos hablando son políticas que están exigiendo, ¿no?, que no haya esas externalidades o que en algunos casos, a ver señores, encárguense de las externalidades, de los costos de esas externalidades. Buenos días, Esteban Durán de Expresión México. Lamentablemente, principalmente aquí en México y en varios países de Latinoamérica, no tenemos esa cultura de reciclado, de separar, aunque ha habido campañas, pero no se hace. Igualmente, las normas son muy laxas en Latinoamérica, no como en Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo hacer aquí para que estas grandes empresas que tienen ventas enormes puedan responsabilizarse de lo que ellos mismos crean, de lo que ellos mismos fabrican y de esa manera, como usted dice, que se hagan cargo de todo eso, que haya reciclado o que se haya envases retornables para que de esta manera pues detener un poco esta contaminación que la verdad ya está inundando ahora sí el mar? De igual manera, ¿qué hacer para que las empresas, las restauranteras, las turísticas, los hoteles que también van ligados a esta venta, que ellos compran por cantidades enormes, responsabilizarse de igual manera para que no dañe tanto con todos estos productos? Sí, bueno, por un lado, sí hay regulación muy importante en materia de recuperación de materiales de desecho, ¿sí? Digamos, también esta idea de que en Europa se recicla y en México no, o en Latinoamérica no, pues yo la relativizaría un poco. Lo que posiblemente sí funciona mejor en algunos países europeos, incluso en algunas ciudades de Estados Unidos, es la metodología de recuperación de estos materiales, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos plásticos en Europa se van a incineradores. No son los incineradores de los años 80 que emitían grandes nubes de humo, pero sí son plantas termovalorizadoras que bajo este concepto de reciclaje lo que hacen es utilizar estos productos de plástico, someterlos a altas temperaturas para generar electricidad, lo cual es una práctica sumamente nefasta desde el punto de vista ambiental para generar electricidad. Y por otro lado, muchos de estos productos también se exportan a otros países asiáticos. Hasta hace muy poco, China recibía una gran cantidad de desechos plásticos de Estados Unidos.
Cuando esta política cambia, cuando China deja de ver los réditos económicos de comprar este material en otros países, principalmente en Estados Unidos, pues bueno, los otros países se ven obligados, bueno, no es que se vean obligados, sino que en esta práctica también muy colonialista de pues consumo lo que mi sociedad quiere o lo que las industrias me incitan a consumir y luego lo desecho lo más lejos posible, entonces estos residuos terminan en países asiáticos o en México, que también en México recibe basura plástica de Estados Unidos. Entonces, bajo esto del concepto de reciclaje, yo creo que la industria ha conseguido también generarnos mucha confusión. Por un lado, nos quieren hacer pensar que el reciclaje es incinerar estos productos para convertirlos en electricidad, lo cual tiene un impacto ambiental muy, muy alto. Y nuevamente siguen evadiendo la responsabilidad de ofrecer otro tipo de materiales para poder comercializar ciertos productos. Y había preguntado algo más. Sobre las empresas, las grandes empresas, ¿cómo podrían hacerse responsables de lo que ellos mismos producen para evitar que se... Pues hay que obligarlas con una presencia del Estado mucho más fuerte. Me pasa lo que decía Alejandro. O sea, estas empresas participan de las discusiones en las cámaras, tanto en la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, y pues bueno, tienen mucho más recursos y hay una captura de estas empresas por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas industrias en estas discusiones logran imponer sus intereses por sobre los intereses públicos. Por eso este tipo de campañas son tan importantes, porque con este tipo de campañas lo que se busca es romper ese cerco de confusión que la industria trata de lograr con toda la publicidad. Y honestamente tiene mucho más dinero para invertir en publicidad que lo que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Por eso este tipo de campañas y este tipo de eventos son muy importantes para generar conciencia y de alguna manera mostrar el lado que la industria quiere esconder con respecto a los impactos en la salud de estos productos y el impacto en el medio ambiente y en los sistemas alimentarios, como decían Mercedes, ¿no? Sí, yo creo que es el gran reto que tenemos es que exista la conciencia de que el tema no se soluciona por separar la basura, ¿sí? Que es importante separar, pero que no es la solución, que no es la solución el reciclaje. Este tema se ha levantado mucho en otros países, en México se ha levantado, pero no tanto como en otros países, y aquí vamos a ver la respuesta de las grandes corporaciones, especialmente Coca-Cola. Lo van a ver. Con esta campaña vamos, ¿no? Yo creo grabar esto, ¿no? Vamos a ver la gran campaña de Coca-Cola de que no hay problema, que están reciclando todo, y eso es una gran mentira. La gente piensa que si toma una botella de Coca-Cola, cualquiera de estas, de un solo uso, ¿no? Y dice que se recicla, ¿no? Va a pensar que la consume, el plástico va a servir para hacer otra botella. Esa es una gran mentira, un porcentaje menor. La mayor parte de las botellas que meten material reciclado, la mayor parte es plástico virgen, ¿sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto es que para reciclar se utiliza energía, ¿sí? Y se utiliza agua. Entonces, para que te estés tomando esa botella de Coca-Cola, se usaron 20 y tantos litros, ¿sí? Para que te tomes ese medio litro de Coca-Cola. Y después, si la botella es reciclada, ¿no? También va a haber energía, también va a haber, aparte de todo lo que se utiliza de agua para producir el líquido. Entonces, esa es la gran batalla, ¿sí? Porque la industria siempre, frente a las políticas públicas, sale con una narrativa para darle la vuelta y decir: nosotros estamos haciendo todo bien, eres tú que la estás tirando donde no la debes de tirar, porque podemos reciclar y podemos reciclar todo. Los datos a nivel global, lo pueden ver en el reporte, es que el reciclamiento es muy bajo, y aparte el reciclamiento, y hay que subrayarlo una y otra vez, no es la solución. La solución es dejar de producir ese tipo de envases, ese tipo de botellas. Comentábamos, bueno, hay productos como las ondas, ¿no?, que se utilizan en medicina,
que bueno, son necesarias y las vamos a hacer, a lo mejor sin venta de otro material, pero de refrescos que están dañando nuestra salud, que significan la mayor ingesta de azúcar añadida, que se vinculan con obesidad, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, y que aparte nos estén generando ese daño como basura plástica, no tiene ningún sentido. Sí, también hay que hablar de estas grandes fuertes redes industriales y la accesibilidad de alimentos sin los empaques. ¿Qué encuentras tú en las calles? Las tiendas OXXO, todas estas tiendas donde venden productos ultraprocesados y también con plásticos, ¿no? Entonces hay redes muy fuertes. Si ustedes se ponen a observar en los aviones, son productos ultraprocesados y también con empaques no biodegradables o con este tipo de empaques. En los autobuses que te entregan, pues también un sándwich de mala calidad con estos empaques, ¿no? Y las bebidas, en las escuelas. Entonces hay que trabajar, o se tiene que trabajar también por la accesibilidad de otro tipo de alimentos en las tiendas, y ahí hay pactos, ¿no? Hay cooperativas muy importantes, por ejemplo Quali de Puebla, que trató de llevar sus productos a tiendas estas que se encuentran en las colonias y lo prohibieron, y a la gente de las tiendas que vendía este tipo de productos, estas grandes empresas como Coca-Cola y PepsiCo le dijo: si tú vendes estos churritos, galletas de amaranto y tal, no te traigo mis productos, ¿no? Y dejan de vender. Entonces, esos pactos también son muy difíciles. Hay que trabajar entonces en cadenas cortas, impulsadas por los gobiernos también, y que estos productos sanos, locales, de calidad, lleguen a las escuelas, se hagan las compras públicas, como lo hizo Brasil con el programa Hambre Cero, que en las cárceles, que en los hospitales, que en las oficinas públicas se compren los alimentos producidos localmente de las y los campesinos de manera sana, locales, frescos, para incentivar este consumo sano, pero también la economía campesina. Leo una pregunta que tienen desde el Facebook Live. Adriana Aguirre, de su médico, tiene dos preguntas. ¿Cómo luchar contra la costumbre histórica que se tiene de la venta de comida chatarra en escuelas primarias y secundarias? ¿Se podría hablar con la SEP para que se modifiquen los productos que se venden en los colegios infantiles? Esa es la 1. Y la 2, para Greenpeace. Si se redujera el consumo de plásticos en escuelas de México, ¿qué impacto positivo se podría ver en el medio ambiente del país y en cuánto tiempo? Un aproximado. Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, estamos hace unos días justamente pedimos para meter presión a la Secretaría de Educación Pública, a la CNDH, que reiterara su recomendación de 2019, donde le pedía a la Secretaría de Educación Pública que hiciera cumplir los lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas, que prohíben este tipo de productos dentro de las escuelas. Hay lineamientos para las escuelas desde 2010, tenemos 12 años y no se cumplen. En 2014 estos lineamientos se modificaron y se volvieron obligatorios y sancionables, es decir, si no se cumple habría una sanción. Más del 95% o más, aquí está la compañera Liliana Baena que lleva la campaña de escuelas, no están cumpliendo. Pregúntenme ustedes cuántas sanciones se han aplicado. Ninguna. Hay un desinterés totalmente por parte de la Secretaría de Educación Pública, no por parte de la Autoridad de Salud. Entonces estamos presionando justamente a eso, a que se cumpla. Hay una iniciativa de ley ya presentada públicamente en el Senado. Estamos en eso, estamos trabajando en coordinación muchas organizaciones para impulsar ya a nivel de ley, para que si hay lineamientos, si hay una regulación, tenga esta fortaleza de que esté en la Ley General de Educación. Sí, con respecto a la segunda pregunta, nosotros no tenemos cuantificada esa situación. Entonces no podríamos llegar a decir si todo el sector educativo público y privado del país deja de lado los plásticos, cómo eso impactaría positivamente en el ambiente. O sea,
términos generales podríamos decir que sí puede tener un buen impacto, pero no sé tampoco si este sector educativo, si lo dividimos por sectores, es el sector que arroja más plásticos desechables al medio ambiente. Habría que también valorar el sector hotelero, el sector restaurantero. Entonces, lamentablemente no tenemos cuantificada esa situación. Y por otro lado, también ponerlo en perspectiva en el sentido de que es un problema global. Entonces, como problema global, puede haber distintas dimensiones para atacarlo. En términos generales, lo que podría decir es, si el sector educativo toma el tema, no solo para quitar la comida chatarra de las escuelas y de las inmediaciones de las escuelas, sino que también tenga el objetivo ambiental de reducir esa huella plástica, pues bueno, sería muy positivo. Hola, soy Julissa Chavira de Contrapeso y justo ayer estaba hablando con una aseguradora sobre el retiro, porque tengo casi 30 años y es la edad en que debo de preocuparme por eso. Suena gracioso porque se supone que soy joven, pero escuchando a Gustavo, 2050, que son casi 30 años, pues la contaminación va a estar afectando no solo a su generación ni mi generación, sino también los niños que actualmente van a tener una carga de enfermedad transmisible increíble, y los que apenas van a nacer, pues van a nacer en condiciones donde la accesibilidad de alimentos de alimentos naturales y sanos. Ahorita la inflación para ese tiempo no sé cómo va a estar, y también el recurso del agua. Dicen que es momento de generar conciencia. Yo creo que el momento de generar conciencia ya se nos pasó, ya estamos tarde, ya es momento de actuar. Justamente estaban hablando de cómo responsabilizar a la industria acerca de lo que está pasando, de cómo 3.800 botellas por segundo se están generando y contaminando. Entonces mi pregunta es, creo que ya tenemos las recomendaciones a nivel poblacional de qué hacer como individuo. También se habla de políticas integrales, pero en esta mesa no veo dónde están los políticos, dónde están aquellos que hacen las normas para asegurar que su población esté sana y productiva, si es lo que les interesa. Mi pregunta es cómo hacer que ellos se den cuenta, y yo creo que ya les debe de interesar. Nuevo León ya no tiene agua. Para el 2050 el agua, ¿cómo va a estar para la agricultura? ¿Cómo se está afectando también el sector agropecuario, pecuario, de animales? 2050, si ahorita ya tienen los peces 20% de plástico en su estómago, ¿van a ser consumibles para el 2050? ¿Cómo llegamos? Entonces mi pregunta es, ¿qué necesitamos hacer ahora para que ellos, que ya estamos viviendo sequías, inflación, la comida accesible es la chatarra, qué podemos hacer para que ellos ya empiecen a actuar? Sí, tomo la palabra para iniciar. Yo creo que los tres vamos a querer hablar sobre esto. Hablando de las edades, ¿no? En los 80s ya se demandaba abordar todos estos problemas. No había tanta atención para abordarlos. Pero quienes ya estábamos preocupados en los 80s, hablábamos de la necesidad de actuar. Sin embargo, se veían como alternativas, como buenas propuestas, pero ahorita son necesidades, porque lo que tú estás mencionando es justamente un deterioro de las condiciones de vida en el planeta y directamente en las sociedades. Entonces, es que no hay alternativa, es que tenemos que actuar, pero el tema justamente es presionar a las autoridades, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, pero enfrentar el conflicto de interés. Es curioso, ¿no? Nosotros, empezando hace 15 años a tratar el tema de la salud alimentaria y de la epidemia de obesidad en este país,
que hablábamos de la epidemia de obesidad hace 15 años y mucha gente decía que exagerados. Te puede parecer extraño, como te puede parecer extraño que antes en los aviones se fumara, ¿no? O sea, todo va cambiando, ¿sí? Pero lo que ha pasado es que, justamente como tú dices, ya pasó el tiempo en el que teníamos que actuar, ¿sí? Que había las condiciones para actuar. Ahora tenemos que actuar de manera más radical. Sin embargo, el tema son el conflicto de interés y el poder, los poderes económicos que evitan que se tomen las decisiones que se deben de tomar para que tú, dentro de 20, 30 años, no sabemos si nosotros estaremos, ¿no?, estés en condiciones no tan graves y que tus hijos o nuestros hijos puedan estar en condiciones mínimas de sobrevivencia. Porque el mundo que estamos generando, el deterioro que estamos generando a nivel de planeta, a nivel de salud, a nivel de integración social y cultural, es terrible, ¿no? Sí, quizás como que es muy negro el panorama, ¿no? Si uno ve los indicadores del panel de expertos sobre cambio climático, de cómo va a estar la situación global para el año 2050 y fin de este siglo, etcétera, como que uno se abruma, ¿no? Pero por otro lado, creo que hay que también verlo de otra forma, ¿no? O sea, sí hay vuelta atrás, o sí hay forma de revertir esta situación. Como yo decía antes, el plástico, o sea, la masificación del plástico en nuestras vidas es bastante reciente, 50 años. A lo que voy es que fue muy rápido y también se puede regresar atrás. O sea, si uno habla con sus padres o con sus abuelos, abuelas, de cómo era hace 30, 40 años, pues nos van a contar una historia de cómo, o sea, qué tipo de productos se ofrecían, en dónde. Quizás hace 40, 50 años no había tantos supermercados, estaban más las tiendas de barrio, los alimentos se producían en la casa, eran alimentos frescos, se compraban en los mercados, se envolvían en papel de estraza, o uno iba con su envase a buscar ciertos productos para la alimentación de las casas, ¿no?, de las familias. Si bien eso ha disminuido muchísimo por toda esta invasión de este tipo de consumo y del derroche y de los productos que están programados para desecharse también, de alguna manera están diseñados para desecharse, sí puede resultar abrumador, pero por otro lado, como mencionaba antes Mercedes, sí hay alternativas y esas alternativas hoy por hoy están en una fase de resistencia. Lo que hay que hacer es potenciarlas, aumentarlas, seguir resistiendo y forzar a la industria a dejar de lado ciertas prácticas que ya sabemos que nos van a llevar por el camino equivocado, ¿no? Lo que pasa es que sí, resulta difícil, ¿no? O sea, pedirle una refresquera que ofrezca un producto sano para las personas y que no contamine el ambiente es como pedirle a una petrolera que se dedique a producir o a fabricar bicicletas. O sea, es difícil. Pero yo creo que la diferencia, quizás la parte positiva también, es que sí hay conciencia. Hay mucha más conciencia ahora que hace 40 años. Eso es así. Y hay que aprovechar eso, y hay que construir sobre eso, porque yo sí creo, y desde la organización que yo represento estamos convencidos de que sí hay forma de revertir esta situación, ¿sí? Quizás cada vez va a ser más desafiante, porque el terreno sobre el cual trabajamos cada vez es más adverso, pero que hay forma y muchos de estos modelos alternativos están en México. Lo que hay que hacer es visualizarlos, potenciarlos y a partir de ahí empezar a revertir esta situación. Sí, yo coincido también con Gustavo, Julieta, y digo, entiendo sí que cuál es la preocupación siendo tan joven. Digo, mis hijas son más o menos de tu edad también y tienen un panorama no muy positivo, pero existen alternativas. Yo hablaba de este modelo de agricultura industrial que fue impuesto en los años 50, 60 del siglo pasado en nuestros países de América Latina,
y hay muchos esfuerzos y muchos trabajos en todo el país, en América Latina, en el mundo, desde esta red de Regeneración Internacional. Se documentan y se suman en Asia, en África, en Europa, incluso en Estados Unidos, estos modelos regenerativos, regenerar la tierra, regenerar el ambiente, regenerar las comunidades, el tejido comunitario tan destruido, regenerar e integrar a las personas jóvenes que no encuentran alternativas tampoco en estos momentos, ¿no? Yo recuerdo que en la COP21 de París, pues los manifestantes decían cambiar el sistema para cambiar el planeta. Tenemos que cambiar este sistema, estos modelos donde las empresas transnacionales dominan, tienen mucho más poder que los gobiernos, incluso en este caso, meter dientes, meter regulaciones muy fuertes en este sentido también, y esto se va a lograr con la movilización social, con la gente que está hablando de proyectos de vida contra proyectos de muerte, que está resistiendo en las comunidades, que está defendiendo las tierras, los ríos, la identidad, la gastronomía tradicional, con este tipo de campañas también, donde nos articulamos muchas gentes. Entonces yo creo que sí es posible revertir con otro modelo de consumo también, con otro modelo de producción, con otro, sobre todo el consumo, ¿no? Tenemos que avanzar mucho ahí y seguir en la resistencia, sí, si no, meter demandas legales. En el tema del maíz tenemos una demanda que impidió que hace 9 años ya casi se sembrara maíz genéticamente modificado en México. Ya Bayer Monsanto, era Monsanto, ahora ya es Bayer Monsanto, quería sembrar, Syngenta y Dow AgroScience. Si no hubiéramos metido esa demanda civil, nuestros maíces se hubieran contaminado, y son una maravilla, un legado maravilloso de México al mundo, ¿no? Entonces, ahí estamos resistiendo, deteniendo, y hay un decreto que dice que no se puede sembrar maíz genéticamente modificado de manera comercial. Lo hemos detenido y seguimos en la lucha con nuestros propios recursos, y hay comunidades campesinas, artísticas, grupos de chefs, de medio ambiente luchando, y tenemos muchas luchas y resistencias ahí, ¿no? Entonces es un llamado a la esperanza, a que se sume la gente, a que se informe y a que lea y siempre se cuestione. Consumo algo, veo las etiquetas, veo que tiene, consumo dónde compro, ¿no? Y también el consumo, tenemos como el poder del consumidor, un gran poder como personas consumidoras para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que también podemos luchar y podemos exigir a los gobiernos y a las empresas. Tampoco ya tenemos en Facebook preguntas, entonces. Pues muchísimas gracias por la asistencia.